Bienvenidos a este curso para ganar el certificado Deutsch A1. En el vídeo de hoy vamos a abarcar el Hören, analizaremos cada una de las partes del examen y a su vez proporcionaremos excelentes estrategias para superar cada una de estas partes del examen. Lo primero que tenemos que saber es que esta sección de escucha tiene una duración aproximada de 20 minutos. Eso es una sola pista de audio que los evaluadores simplemente reproducen y el estudiante debe ir respondiendo a medida que el examen va avanzando. Normalmente siempre se lleva a cabo una prueba para ver qué tal está el audio, así que mucho cuidado, no dejen comenzar el examen hasta que el audio se escuche muy bien. Por otra parte, algo importante a mencionar es que el examen tiene una hoja de respuesta. Al principio vas a poder marcar tus respuestas en la misma hoja, pero al final tendrás un tiempo para pasar tus respuestas a esa Antwortbogen, hoja de respuestas. Ya sabiendo todo esto, podemos comenzar a aprender a ganar este examen. Empezamos con nuestro Teil 1. El Teil 1 tiene exactamente 6 preguntas. Cada una de las preguntas las vamos a escuchar 2 veces y solamente podemos marcar una sola opción entre A, B o C. Importante, en el examen le llaman text a cada una de las preguntas que vas a escuchar. Y así, primero se escucha el Beispiel, que es el ejemplo. Este Beispiel se escucha 2 veces, por lo que tienes que tener mucho cuidado de no confundirlo con el verdadero inicio del examen. Luego vas a escuchar cada una de estas preguntas 2 veces, hasta la número 6. Ahora, ¿cómo ganamos esta parte del examen? Hay que tener en cuenta que vamos a escuchar cada una de las preguntas 2 veces. Por ende, es de vital importancia que intentemos hacerlo bien desde el primer audio. El segundo audio siempre será para corregir. Además, antes de comenzar el audio siempre tendrás cierto tiempo para leer. En ese tiempo aprovecha para buscar las palabras clave, como en este caso, kostet. Nos están preguntando sobre el precio de esta prenda, el pullover, y así es como tú puedes llegar a la respuesta correcta. Si tienes en cuenta esos factores, te irá súper bien en esta parte del examen. Otra estrategia que nos puede ayudar muchísimo es tratar de imaginar cómo podría pronunciarse cada una de estas respuestas antes de que comience el audio, y también variaciones de las respuestas. Por ejemplo, en este caso, halb 5 Uhr también podría ser 4:30, así que mucho cuidado. Si hasta ahora te está gustando el video, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Prosigamos con el Teil 2 de El Hören, la parte número 2 de la prueba de escucha. En este caso, solamente hay 4 preguntas, de las 7 a la 10, y cada una de las preguntas las vamos a escuchar una sola vez. Y aquí la estrategia estándar va a ser identificar bien el sujeto, el verbo y algunos sustantivos, ya que estos son los que varían. A veces no es el sujeto o sí es el sujeto, a veces todo está bien pero el verbo es lo que no está correcto, y a veces simplemente todo está bien, es cuando vas a marcar richtig. Algunas veces simplemente te colocan una oración negativa en el audio, por lo que si tienes una oración afirmativa, claramente lo que está aquí es incorrecto, así que vas a colocar falsch. En cuanto al Teil 3 del examen, es decir, la parte 3, esta será de la pregunta número 11 a la pregunta número 15. Y vamos a escuchar de nuevo cada pregunta 2 veces. Y aquí nuestra estrategia ganadora será de nuevo tratar de imaginar cómo se pronuncian las informaciones que están en las respuestas, pero sobre todo identificar correctamente qué es lo que nos están preguntando. Así que mucho cuidado con estas estrategias,
cuídenlas y utilícenlas bien. Al final, por supuesto, vas a tener unos minutos para pasar tus soluciones a la Antwortbogen, a la hoja de respuestas. Espero estos tips les hayan servido mucho. Les dejo mis listas de reproducción. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Continuaremos con este curso después. Bis bald.